En este módulo se presentan los criterios de clasificación de los diseños o tipos de estudio, y en los siguientes videos las características, las ventajas y las limitaciones de los diseños más empleados en la investigación clínica y epidemiológica. El conocimiento de estos aspectos es fundamental para elegir el diseño más adecuado que nos permita alcanzar los objetivos fijados. Las características más importantes de la arquitectura de un estudio se pueden clasificar según 4 ejes principales. Finalidad del estudio puede ser analítica o descriptiva. Secuencia temporal puede ser transversal o longitudinal. Control de la asignación de los factores de estudio correspondería a estudios experimentales u observacionales. Y de acuerdo con el inicio del estudio con relación a la cronología de los hechos puede ser prospectivo o retrospectivo. Un estudio se considera analítico cuando su finalidad es evaluar una presunta relación causal entre un factor y un efecto. Los factores podrían corresponder a un agente que se sospecha que puede causar una enfermedad o un tratamiento que puede prevenir o mejorar una situación clínica. Un estudio se considera descriptivo cuando no busca evaluar una presunta relación causa-efecto, sino que sus datos son utilizados con finalidades puramente descriptivas. Suele ser útil para generar hipótesis etiológicas que deberán contrastarse posteriormente con estudios analíticos. En un estudio transversal, el investigador realiza todas las mediciones en una única ocasión, obviamente en el presente. Extrae una muestra de la población y estudia las distribuciones de las variables en esa muestra, en ocasiones denominándolas variables predictivas y variables de resultados, de acuerdo con la credibilidad biológica y la información histórica. Por ejemplo, si está interesado en estudiar la relación entre el peso corporal y la presión arterial, podría medir estas variables en una única visita en la consulta en todos los pacientes del estudio y explorar si las personas con mayor peso corporal tienen más probabilidad de tener hipertensión. En un estudio longitudinal, las mediciones se realizan en un periodo de tiempo en grupos de participantes. Esta flecha habitualmente corresponde a tiempo. Cuando va de izquierda hacia la derecha, decimos que va del presente hacia el futuro. Si la flecha va en sentido contrario, implica que va del presente hacia el pasado. Entonces decíamos que en un estudio longitudinal las mediciones se realizan en un periodo de tiempo en un grupo de participantes a los que se ha identificado al comienzo del estudio. Por lo tanto, la característica que define a los estudios de cohortes es que se sigue a lo largo de un periodo temporal desde que se reúne al inicio del estudio. Por ejemplo, el investigador podría medir el peso corporal y la presión arterial en una cohorte de personas en un estudio donde se hace la visita inicial, que podría ser la 1 o la 0,
Luego habrá visitas subsecuentes en donde se estarán midiendo las mismas variables. Implica, por lo tanto, un periodo de tiempo que puede ser muy variable de acuerdo a las necesidades del estudio, pueden ser días, meses o años. Por tanto, se considera que un estudio es longitudinal si las observaciones se refieren a dos momentos en el tiempo, aun cuando la colección de la información se haya realizado de forma simultánea. En este caso que estamos viendo el ejemplo, al mismo tiempo se ha medido la presión arterial y el peso en diversas ocasiones. Si las distintas observaciones se han recogido en un mismo momento en el tiempo para que el estudio pueda considerarse longitudinal, se debe asumir una secuencia temporal entre ellas. Se consideran experimentales los estudios en los que el equipo investigador asigna el factor de estudio y lo controla de forma deliberada para la realización de la investigación según un plan preestablecido. Estos estudios se centran en una relación causa-efecto y en general evalúan el efecto de una o más intervenciones preventivas o terapéuticas. Se definen como observacionales los estudios en los que el factor de estudio no es controlado por el investigador, sino que estos se limitan a observar, medir y analizar determinadas variables en los sujetos. La exposición puede venir impuesta, por ejemplo el sexo, la raza, o haber sido escogida por los propios sujetos, por ejemplo el consumo de tabaco, o decidida por el profesional sanitario dentro del proceso habitual de atención sanitaria, por ejemplo los actos terapéuticos ordinarios, pero no de forma deliberada en el marco de una investigación. Los términos prospectivo y retrospectivo pueden conducir a una confusión, ya que suele aplicarse también a la dirección temporal de las observaciones, de forma que algunos autores consideran el término prospectivo como sinónimo de cohorte o incluso de longitudinal. En este curso se considerarán prospectivos aquellos estudios cuyo inicio es anterior a los hechos estudiados, de forma que los datos se recogen a medida que van sucediendo. Se consideran retrospectivos los estudios cuyo diseño es posterior a los hechos estudiados, de modo que los datos se obtienen de archivos o registros o de lo que los sujetos o los médicos refieren. Cuando existe una combinación de ambas situaciones, los estudios se clasifican como ambispectivos. En este cuadro se presenta la clasificación de los diseños más habituales e ilustran los principales tipos de estudio que se describirán en los siguientes videos. Les sugiero pausarlo para que lo pueda leer con calma. Desde el punto de vista de los momentos en el tiempo, podemos clasificar los estudios de esta manera. Estudio transversal es aquel donde se hace únicamente una medición en el momento específico. Los estudios de cohorte prospectiva inician en el presente y corren hacia el futuro, dependiendo del seguimiento que se haya establecido en el protocolo de investigación.
Las cortes retrospectivas inician en algún momento en el pasado y continúan hacia el presente. Es decir, aquí se puede inicialmente escoger sujetos en expedientes y volverlos a analizar en el presente. La corte ambispectiva, como lo veíamos en la diapositiva pasada, inicia en el pasado, lo seguimos durante el presente y continúa hacia el futuro. Los estudios de casos y controles los realizamos en el presente y de manera en interrogatorio o en entrevistas nos vamos hacia el pasado, explorar factores de riesgo que pudo haber tenido el sujeto en el pasado. Finalmente, los ensayos clínicos se inician en el presente y se siguen hacia el futuro de acuerdo al seguimiento preestablecido en el protocolo. Si se fijan ustedes, este diseño de corte prospectiva tiene la misma temporalidad que el ensayo clínico controlado. Sin embargo, la diferencia entre uno y otro es la asignación controlada de los tratamientos en el ensayo clínico controlado. Mientras que la corte prospectiva, el investigador no puede asignar los factores de riesgo. En el siguiente video veremos ejemplos generales de los tipos de estudio que hemos visto en este momento.